hoy vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Hemos estado mirando sobre el tema de lo que es servir al Señor. Y si recordáis, hace 2 semanas miramos el tema de, primeramente, qué significa servir al Señor. Y hemos hablado de que nuestro servicio al Señor no es quizás lo que imaginamos a veces. Imaginamos a veces quizás que servir al Señor sería viajar lejos, ir a, por ejemplo, la África y allí ayudar a huérfanos, hacer una escuela. Y desde luego esto no sería ajeno a lo que podría ser el servicio al Señor. Pero cuando miramos en la Biblia, lo que encontramos es que servir al Señor, bueno, he puesto un poco de resumen aquí. He puesto aquí este resumen de lo que vimos. Cada creyente ha de servir a Cristo. O sea, el servicio no es para unos cuantos, no es algo especial, más bien es para todos los que conocemos al Señor y servimos mediante, primeramente, nuestro testimonio. Qué bonito es que nada más vivir como un hijo de Dios es parte de nuestro servicio a Dios. Es parte de nuestro, lo que Pablo llama en Romanos, nuestro culto racional. Servimos al Señor nada más viviendo una vida que es conforme a los propósitos de Dios. En segundo lugar, con el uso de nuestros dones, servimos al Señor cuando con los hermanos nosotros damos testimonio y nosotros ayudamos con esta edificación mutua. Cada uno de nosotros tenemos un don o dones del Señor. Y el propósito es utilizar estos dones en la congregación y también, conforme tenemos oportunidad, fuera, y eso también es servir al Señor. Fíjate que puede ser que es servir al Señor cantar de corazón. Es servir al Señor ese abrazo con un hermano que lo necesita, aunque nadie supiera que realmente venía con esa necesidad. Es esa palabra de ánimo, es ese versículo que compartes con un hermano. Todo esto es servir al Señor. Y finalmente hemos hablado de cuando reflejamos el amor de Dios a los demás, incluso pensando en ese momento en que servimos mediante esa misericordia que mostramos a otros. Así que hemos visto 3 maneras muy concretas en que servimos al Señor y luego después, la semana pasada, comentamos que todo esto es posible solamente y exclusivamente gracias a un hecho, y el hecho es que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces, la única manera en que podemos hacer esto es habiendo recibido el servicio de Cristo a nuestro favor. Pero comentamos que realmente la palabra que hemos estado estudiando en cuanto a esto de un siervo o el servicio o el verbo servir es esa palabra en griego que reconocemos, diáconos. O sea, una palabra que nos ha llegado a nosotros. O sea, al final los traductores se han hecho un poco vagos y en vez de tener una palabra nueva, pues han cogido la palabra diácono. Y entonces hemos estado hablando de estos siervos, de este servicio, de servir, pero todo esto nos devuelve a un uso muy específico de la palabra diácono. Y eso es lo que quería comentar hoy. La historia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, y es lo que hemos leído juntos hace un instante. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, vamos a entrar en la historia y entramos específicamente en la situación de la iglesia en Jerusalén en el primer siglo, esta primera generación de cristianos, este grupo de hermanos que había nacido de este núcleo de los que habían seguido a Jesús en la tierra. Y en el día de Pentecostés el Señor añadió a la iglesia pues un número importante de personas, y en las semanas siguientes se añadieron más y más, de tal forma que encontramos que esa iglesia tenía un problema, un gran problema, pero un problema muy bueno. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia? Pues según el texto, el gran problema de la iglesia es que crecía.
Ojalá que todos tuviéramos ese problema, ¿no? Un problema que dices, hemos crecido tanto que no llegamos a todos. Ahora, no quiero llegar a ese problema, pero ese problema que vemos en primer lugar es un crecimiento muy rápido y abundante, de tal forma que la Iglesia se ha hecho muy grande. Ahora, específicamente, ¿cuál es el problema dentro de esta Iglesia? Pues para entender ese problema tenemos que ponernos un poco en la cultura del primer siglo. Cuando una mujer perdía a su marido, y durante toda la historia del mundo, pues siempre ha existido este problema. Puede ser que por biología los hombres tendemos a morir primero, o puede ser que nosotros somos un poco vastos y un poco tontos y hacemos cosas arriesgadas y a lo mejor por eso morimos antes. Bueno, durante toda la historia humana realmente ha existido este problema. ¿Qué pasa cuando un hombre muere y deja a su mujer viuda? Y digo que ha existido en toda la historia. Es curioso que realmente nosotros en la modernidad hemos inventado una palabra. ¿Lo sabéis? Que la palabra viudo no existía. Incluso si miramos en la Biblia, no existe la palabra viudo, porque para muchas culturas no tenían un nombre para un hombre que perdía a su esposa. Para ellos eso era una desgracia, una pena, por supuesto, pero no era un asunto tan grande como cuando una mujer perdía a su marido. ¿Por qué? Bueno, fácilmente lo podemos comprender, ¿no? Porque el hombre que pierde a su esposa, pues todavía tiene su casa, todavía tiene su trabajo, todavía tiene lo que es su ganancia. Y bueno, pues normalmente después de un tiempo de luto, que sería correcto, pues se buscaba a otra mujer, se casaba otra vez y tenía otra esposa. Pero una esposa que perdía a su marido no era tan fácil, porque muchas veces cuando moría su esposo desaparecía por completo los ingresos en la casa. Las mujeres en el primer siglo no solían trabajar fuera de casa, no solían tener su propio ingresos y por lo tanto ya no tenía ingresos. Igual podría perder la casa por deudas que tendría su marido y de repente esta mujer se encuentra completamente sola en el mundo. Y sí, estaría bien, ¿no?, que otro hombre se presentara y sobre todo, si puede ser, de manera romántica, que ganara su corazón y que se casara otra vez feliz y todo lo demás. Pero muchas veces no era el caso. Entonces, ¿qué pasaba con las viudas? Pues era una situación difícil. En el Antiguo Testamento llegaron a una solución bastante interesante. La viuda se presentaba en el templo. Y en el templo, o en el tabernáculo incluso, ella pues podría realizar una serie de servicios al Señor. Podría ser preparación de comida para los sacerdotes, podría ser de limpieza, podría ser pues un sinfín de trabajos que podría hacer ella. Y por lo tanto, de las ofrendas que entraban en el templo, pues se repartía comida a esta mujer y esta mujer podía por lo menos vivir si estaba vinculada con el templo. ¿Recordáis cuando entró José y María en el templo con el niño Jesús y se le acerca esta mujer? Es Ana, ¿no? Es que a veces los nombres se me van. Esta mujer se acerca. ¿Qué hacía esta mujer en el templo? Pues nos habla de que desde que había muerto su esposo, y el texto, si no me equivoco, dice 80 años antes, ella había estado sirviendo en el templo. Bueno, así de esta manera se proveía para las viudas. Pero aquí tenemos un problema especial. ¿Cuál es el problema? Pues conforme avanza el Evangelio, las viudas que reconocen a Jesús como el Mesías ya no están bienvenidas en el templo, ¿verdad? Recordamos esto, que los sacerdotes habían decidido
echar a cualquier persona que nombraba a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, esas viudas que estaban sirviendo en el templo ya tienen un problema, ya no pueden ir al templo para servir, para recoger comida, para incluso, a lo mejor, dinero para proveer para su casa. Y por lo tanto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con estas mujeres? Pues entendemos que la iglesia primitiva practicaba lo que se llama aquí la distribución diaria para las viudas. O sea, ya que no pueden ir al templo, pues vamos a asumir nosotros esta responsabilidad, ese ministerio para estas mujeres, y nosotros vamos a proveer para ellas. Pues podrían hacer cosas parecidas, estas mujeres viudas podrían servir, podrían ayudar a otros, podrían enseñar a las mujeres más jóvenes, y esto es lo que vemos en la Biblia. Vemos ese pensamiento de las mujeres que, aunque muchas veces pensamos en el ministerio y el servicio y pensamos primero en el pastor, pero realmente estas mujeres tenían un ministerio, es un ministerio sumamente importante. Por lo tanto, la iglesia empieza a hacer esa función. Ahora, es interesante notar que esto no se lleva en todos los sitios donde entra el Evangelio. O sea, notamos que cuando el Evangelio entra, por ejemplo, en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía, no cogen primero para proveer para las viudas. Cuando el Evangelio llega a otros sitios, incluso si hacemos el salto y hablamos de hoy en día, ¿debe la Iglesia estar haciendo una distribución diaria para las viudas? Mi respuesta sería, si hace falta, sí. Si hay una viuda que no tiene, que se queda desahuciada, desde luego espero que nos levantaríamos en bloque para ayudar a esta persona. Pero hoy en día, pues el gobierno también ha puesto un poco de una red de seguridad y tenemos una paga por viudez. Ahora, puede ser que la paga no sea suficiente, pero incluso tenemos las familias. Y es interesante notar lo que dice Pablo en 1 Timoteo, porque Pablo está hablando ya 50 años después. Bueno, 50... estoy un poco saltando demasiado, pero entre Hechos 6 y 1 Timoteo tenemos varias décadas. Y Pablo está hablando de las viudas en la iglesia. Dice, oye, en cuanto a las viudas, aquí está el tema. Primeramente, si una mujer es viuda y es joven, yo recomiendo que se case. ¿Por qué? Porque obviamente tenían un problema en la iglesia en que, bueno, vamos a apoyar a las viudas y tal. Una viuda que no tenía otra fuente de ingresos, pues vamos a ayudarla. Pero resulta que había viudas más jóvenes. Y bueno, si me ponen comida, pues voy a aceptarlo, bien. Y en un principio todo perfecto, pero luego después se notaba que ella iba de casa en casa, comiendo en diferentes casas, y había más de una viuda, y eso no es sexista, porque existe más de un hombre que haría exactamente lo mismo, que claro, estás en la casa de estos hermanos hoy, y se empieza a hablar de tal tema, y sale, pues algún detalle curioso, ¿no? Algún detalle de, ¿sabes lo que ha hecho tal y tal? Y el día de mañana está comiendo con otra familia y, oye, ¿sabes lo que ha hecho tal? Y el día siguiente, y de repente las lenguas empiezan a correr y Pablo dice, es un desastre lo que tenemos aquí montado. Oye, primeramente, si la viuda tiene familia que puede sostenerla, que lo haga la familia. El que descuida a su familia es peor que un infiel. O sea, no es correcto que yo diga, que la iglesia se ocupe de mi madre. No. Mi deber como hijo es ocuparme de mi madre, si puede ser. Las otras viudas podrían casarse. Y así de esta manera, Pablo dice, las que realmente son viudas. Y lo que quiere decir con esto es que las que realmente no tienen otra forma, desde luego la iglesia deberíamos ayudar. Así que bueno,
entendemos un poco de lo que es el trasfondo de esta situación y luego decimos entonces ¿cuál fue el problema? Pues es interesante como Pablo lo describe. Primeramente, habla de una división. Dice, primeramente en la iglesia había griegos y hebreos. Ahora, estamos todavía en el capítulo 6 de Hechos, todavía no hemos llegado a lo que es el evangelio que va a los gentiles. Entonces, cuando hablamos de griegos, nuestro primer pensamiento es a los que no son judíos, los que son griegos, pero nos equivocamos. Realmente aquí lo que estamos hablando es que tenemos dos tipos de judíos. Tenemos los judíos que son judíos, o sea, hablan el arameo en este momento, que es un dialecto del hebreo, y sus familias eran de ahí. Y luego teníamos judíos que los llamaban griegos, eran judíos también, pero su idioma era griego. Y por lo tanto, hay una diferencia de cultura. Está claro que todos son judíos y se reconocen como judíos, pero un poco de diferencia, un poco de, pero nosotros somos y vosotros sois. Oye, en el momento que tenemos una división así en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Yo he escuchado iglesias que hacen una gran división en la iglesia de, son suramericanos y otros son inmigrantes y otros son. Cuidado, cuando entramos por estas puertas, lo que tendríamos que ver es, primeramente, todos somos pecadores. Todos estamos en igual condición. Todos estamos perdidos delante de Dios sin Cristo. Y luego después, cuando miramos otra vez, ¿qué vemos? Todos hemos puesto nuestra fe en Cristo. Todos los que hemos hecho esto, por supuesto, pues hemos sido salvados por la gracia. ¿Importa de dónde viene un hermano y de dónde viene otro? Sinceramente, no. Sinceramente, no estamos aquí para hablar de clases o para distinguir. Lo que tendríamos que sentir es la unidad del cuerpo de Cristo, en que todos formamos parte del mismo cuerpo. Pero empezamos con esta división entre los judíos que hablaban griego y los judíos que no, que eran judíos y se consideraban de Jerusalén de toda la vida. Esa división se hace peor por la murmuración, la queja. Y es otro punto que tenemos que reconocer. Cuando hay quejas en una iglesia, ¿puede haber una iglesia sin quejas? Pues me gustaría pensar que sí. Me gustaría imaginar que podríamos tener una iglesia sin quejas. ¿Por qué? Porque vamos todos ciegos. Entramos todos mirando el techo. Bueno, no mires mucho al techo, que vas a tener quejas también de esto, porque en algunos sitios se nos fue un poco la línea y no es perfecta. ¿Qué es una iglesia sin quejas? Es una iglesia en que en vez de quejarnos de algo, ponemos manos a la obra. Oye, nos quejamos porque en la iglesia nadie se preocupa, nadie habla, nadie realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tú, hazlo. Tú, pues sé la iglesia que esperas. Oye, en la iglesia tal y tal tiene siempre más preeminencia que nadie. Oye, vamos a tratar las situaciones. En vez de tirarnos para atrás y quejarnos, vamos a intentar solucionar problemas. ¿Va a haber una iglesia sin problemas? No. Porque la iglesia se forma de pecadores y los pecadores todos tienen problemas. Siempre habrá problemas en la iglesia. El gran asunto es lo que hacemos con los problemas. Si ponemos con el lado de la solución o si nos separamos y empezamos a quejarnos. Así que tenemos esa división, tenemos esa queja. Y realmente lo que está moviéndolo todo es el favoritismo, o por lo menos la acusación de favoritismo. Empiezan a decir los griegos que hay favoritismo para las viudas hebreas, para las viudas de las que son de Jerusalén de toda la vida.
hay favoritismo hacia ellas, y claro, las viudas, que son de las familias griegas, o sea, las familias judías de habla griega, pues hay, no sé, un poco de discriminación. Ahora, ¿podría ser que fuera verdad? Lo que me llama la atención es que debería haber una solución bastante fácil. Una solución en que se dice, ¿quién está encargado de esto? Pues pero incluso cuando leemos el texto, ¿quién estaba encargado de poner la distribución, de hacer la distribución? Aparentemente eran los apóstoles. O sea, en estos momentos, ellos dicen, mira, vamos a buscar personas que puedan hacer este trabajo. O sea, ¿quién estaba haciendo el trabajo? Parece ser que más o menos eran ellos. Yo sospecho que lo que está pasando en esta situación es que las viudas que eran lo que aquí llaman las viudas hebreas, eran las viudas que hace 1 año o 2 estaban en el templo y habían sido echadas del templo. Las viudas de los que hablaban griego, ¿qué es lo que pasa? Igual no habían hecho esto, porque igual habían viajado desde otros sitios para venir con sus familias, y a lo mejor esa división no es tanto la división que se veía, sino más bien un poco la envidia de, oye, quiero que den a mi madre para que yo no tenga que darle. Quizás tiene algo que ver con esto, pero obviamente tenemos una situación que merece la pena mirar. Hay un problema serio porque hay favoritismo en la iglesia. Por cierto, es un problema que es muy fácil tener. Santiago lo trata. Entra una persona y toda la iglesia, ¡ay, mira quién está aquí! ¡Oh, vamos a darle un sitio especial! Y luego entra otro en la iglesia, uno que entra con ropa sucia, uno que y dice, uy, ponlo en la esquina, que no lo vea nadie, que no queremos que nadie lo vea. Bueno, ese favoritismo que había, por lo menos la queja estaba en cuanto al favoritismo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución que se busca como iglesia no es realmente que los apóstoles se dediquen más atención a este problema, que intenten ellos pues hacerlo todo igualmente para todos, sino realmente la solución empieza con la idea de mantener el enfoque correcto en la iglesia. Es muy, muy importante este punto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Si nosotros empezamos a pensar que el propósito de la iglesia es poner comida en la mesa, vamos por camino equivocado. ¿Puede una iglesia poner comida en la mesa? Sí, sí. Habrá un momento en que será apropiado hacer esto. ¿Puede una iglesia ayudar a una persona en medio de la pobreza? Sí, puede ayudar a una persona. ¿Puede ayudar a una viuda que no tiene a nadie más que podría ayudarla? Desde luego que sí. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito, el enfoque principal de la iglesia tiene que ser el ministerio de la palabra y la oración. O sea, para resumir, es el asunto espiritual, la vida espiritual. Y entonces, los apóstoles ven aquí un peligro, porque dicen, si nosotros dedicamos más tiempo a estos asuntos, es que al final vamos a robar tiempo de lo que es la predicación de la palabra, de lo que es la oración, y nos vamos a encontrar aquí haciendo una obra social que no es mala, pero es que se puede hacer obra social desde diferentes puntos, ¿no? Pero ¿quién puede ministrar la palabra y llevar a cabo la oración? La iglesia, los que realmente formamos parte de la iglesia. Por lo tanto, empezamos con ese primer enfoque que es sumamente importante. El ministerio de la palabra, que por cierto, aquí tenemos nuestra palabra diaconía, o sea, lo que hemos estado hablando es de servicio de la palabra, que es ese ministerio de predicar la palabra, que es parte del ministerio, y la oración.
Pero lo que también llama la atención en este contexto es la implicación de la congregación. No es que la iglesia, pues son los líderes, los pastores, en este caso los apóstoles. Eso sería quizás la tentación de imaginar que la iglesia era, pues los apóstoles. Después de todo, ellos habían estado con Jesús. Pero el punto de vista de la palabra es que realmente la iglesia somos las personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Entonces, se implica la congregación en esta decisión y se propone, vale, vosotros como congregación debéis buscar a personas que serán nombradas oficialmente como la iglesia, como diáconos, por la iglesia como diáconos, y estas personas pueden ocuparse de estos asuntos para no perder de vista lo que es el ministerio principal. Y a continuación encontramos una lista de 7 nombres. Nombres curiosos como, bueno, algunos conocidos como Esteban, Felipe, pero otros como Prócoro, que yo no sé de vosotros, pero jamás he conocido a un Prócoro. Nicanor, un poco raro. Timón, creo que ¿cómo se llama? Del Rey León, ese nombre lo conocemos, pero será de otro sitio, vendrá de África, imagino. Parmenas, Nicolás, bueno, conocemos un poco el nombre Nicolás, por lo menos en Navidad, ¿no? Bueno, tenemos 7 nombres. ¿Qué tienen en común estos 7 nombres? ¿Alguien sabe? Son 7 nombres griegos. Es curioso. Que he puesto el significado al lado. Stéfanos significa corona, entonces nosotros hemos modificado el nombre bastante para llegar a Esteban, pero bueno, está ahí más o menos, lo podéis ver. Felipe, conocemos Phil como Filadelfia, que es el amor al hermano, pero Filipos viene literalmente un amante de los caballos. No quiero decir que esta persona fuera amante de caballos. Igual sus padres sencillamente, es que me encanta el nombre Felipe, voy a poner a mi hijo Felipe. Pero bueno, su nombre es griego, que significa amante de caballos. Prócoro tiene que ver con el director, el líder, el que es en pro del coro, a favor del coro. Nicanor es un nombre que significa victorioso. Timón viene de la palabra que significa valioso. Buen nombre, ¿no? Mi hijo es valioso, efectivamente. Parmenas seguramente viene de un nombre un poco más largo de Parménides, que es un buen nombre griego, que significa constante. Y Nicolás viene de Nicolaos, que significa victorioso sobre el pueblo. Es un nombre un poco guerrero. Pero curiosamente, 7 nombres griegos para un poco equilibrar en la iglesia y asegurar que las viudas griegas no estaban siendo desatendidas. Es interesante, de todos los nombres hebreos, y cuando, por ejemplo, miramos los discípulos, vemos algunos de estos nombres. Por ejemplo, Cefas, que lo conocemos mejor por su nombre griego, Pedro. Pero es curioso que no encontramos nombres clásicos, hebreos, nombres que igual tenemos de Adán o Josué o Moisés, o no tenemos estos nombres hebreos, tenemos nombres griegos en los 7 casos. Curioso, ¿no? Entonces, tenemos estos 7 hombres que empiezan a servir en la iglesia, pero quiero enfocar hoy en lo que el texto muestra como los requisitos para un diácono. El texto nos da 3 requisitos. Primeramente nos dice que tiene que ser una persona de buen testimonio. En segundo lugar, nos dice que tiene que ser una persona, o tiene que ser hombres en este caso, llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, habla de personas llenas de sabiduría. Esos son los 3 requisitos. Ahora, cuando seguimos adelante y llegamos a la carta de Pablo a Timoteo, él, curiosamente, rellena un poco más estos huecos. Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla también del buen testimonio de un diácono.
pero lo hace con palabras muy concretas. Dice primeramente que un diácono debe ser honesto, una persona honesta, una persona que tiene tendencia a mentir, a manipular a las personas para intentar, de alguna forma, aunque sea con buena motivación, pero no es una persona que intenta manipular de esta manera. Incluso Pablo nos da un antónimo para aclarar. Dice, una persona sin doblez. Esa doblez aquí es una persona que tiene doble cara. Tiene la cara que muestra en un momento y luego después tiene otra cara. Esa es justo lo que está tratando. Está diciendo, es que una persona que quiere servir de esta manera debe ser una persona que es lo que es. Da igual que lo conozcas en la iglesia o en su trabajo, es que es la misma persona. No tiene una vida doble, no está poniendo una fachada para impresionar a los hermanos, pero luego después no lo quieres conocer fuera de la iglesia. Habla de eso como el buen testimonio del diácono. En segundo lugar, habla de no dados a mucho vino. Llama la atención la palabra mucho. Tengo que decir que por un lado, o sea, yo diría, hubiera sido mejor decir no dados al vino. Y de hecho así habla de lo que es el obispo o el pastor. Habla del pastor no dado al vino. Pero aquí habla del diácono y dice, bueno, el diácono quizás es un poco distinto de lo que es el obispo. Por cierto, notamos como Pablo tiene que hablar con Timoteo y darle la recomendación. Deberías tomar un poco de vino para tu estómago. ¿Qué es lo que nos hace entender? Que Timoteo no bebía nada de vino y Pablo tiene que decirle, oye, deberías tomar un poco porque tienes un problema en el estómago y te vendría bien un poco de vino. Pero obviamente cuando hablamos de los diáconos tenemos una norma un poco diferente. No obstante, está claro que estas personas jamás se emborrachan. Estas personas jamás están en una situación en que empieza a irles la lengua porque han bebido un poquito de más. No, estas personas están bajo el control, no están en el exceso. En tercer lugar, habla de personas no codiciosas a ganancias deshonestas. No están intentando encontrar la manera de enriquecerse rápidamente y desde luego no ven su servicio al Señor como motivo para poder adelantar su situación económica en la vida. No están ahí para decir, bueno, yo como diácono de la iglesia, que me dé dinero en la iglesia, sí, voy a comprar mejor casa. No, es una persona que no tiene pensamiento de afán de dinero. Y en cuarto lugar nos habla, estamos saltando del versículo 8 hasta el 12, cuando habla de maridos de una sola mujer. Y lo he puesto aquí bajo buen testimonio porque debe haber un testimonio claro en cuanto a la vida personal de esta persona. Esta persona no es, lo que he dicho antes, una persona que tiene un desastre en su casa, una persona que en la iglesia es un santito, pero luego en casa trata a su esposa como lo que no está escrito, no hace en su casa. Más bien es una persona que tiene su hogar en orden. Vamos a hablar un poco más de esto en un momento, pero ese pensamiento de que es el marido de una sola mujer. Quiero aclarar que en estos momentos de la cultura tampoco tenemos muchas situaciones en que, entendemos que todavía existía la situación de la poligamia, sobre todo en los que no eran cristianos, los que incluso no eran judíos ortodoxos en ese sentido ahora, y entonces parece ser que desde luego tiene que ver con esto. No es un hombre que tiene su esposa,
pero luego después tiene una concubina y otra concubina más, siguiendo un poco el patrón de los paganos. Pero también entendemos que tiene que ver con la fidelidad. Tiene una sola mujer, no está ahí practicando el adulterio que se practicaba en esa cultura muchas veces. No está cometiendo fornicación, es una persona que su vida está en orden, tiene un buen testimonio. Es interesante notar que en medio de este contexto también habla de las mujeres. Ahora os voy a dar mi entendimiento del pasaje. Justo en este contexto que notamos que es el versículo 11, justo antes de hablar de que es marido de una sola mujer y está hablando de esto, me hace entender que está hablando de la esposa del diácono. Hay otros que lo van a entender que, bueno, igual que puedes tener diáconos, puedes tener diaconisas, puedes tener mujeres que están reconocidas por la Iglesia como siervas de la Iglesia. Vuelvo a decir, todos debemos ser diáconos, todos debemos servir al Señor, pero no veo un argumento tan fuerte bíblicamente para realmente tener este oficio como una mujer reconocida al nivel que estamos hablando en este pasaje en Hechos 6, ¿vale? Entonces entiendo que aquí habla de las esposas, no de otras mujeres que son diaconisas separadas de lo que son los diáconos, los hombres. Así que una mujer sirva en la iglesia, claro, que todos deberíamos buscar servir en la iglesia, pero entiendo que está hablando de la esposa del diácono, y nos dicen que deben ser honestas también, igual que había dicho para los hombres, no calumniadoras. Y vuelvo a decir, esto también sirve para hablar de los hombres también. El hombre tampoco debe ir, pues, compartiendo detalles de otras personas. De la misma forma que, aunque no mencione realmente el vino, también se entiende que esta mujer debería estar bajo control. Ahora, sí que dice sobrias, que podrías decir, bueno, sobrias como que no está borracha, pero muchas veces la palabra lo que significa es más este pensamiento de una persona que vela, una persona que no duerme, no pierde su vida, sino que está en lo que está. Y finalmente esa última palabra, fieles en todo. O sea, la esposa del diácono también debe tener un testimonio que los que conocen a la esposa dicen, ahí tienes una pareja de personas que conocen al Señor. El Señor ha hecho una diferencia en su vida. Luego después, en Hechos había hablado de personas llenas del Espíritu Santo. Es interesante porque todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Todos tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla mucho de ser lleno del Espíritu Santo. Y la idea no es solo que el Espíritu mora en ti. Porque a veces nos dice que el Espíritu mora en un creyente y el Espíritu mora de una manera que está contristado. El Espíritu está, no quiero decir frustrado porque no se puede frustrar a Dios, pero el Espíritu quisiera hacer mucho más en la vida del creyente de lo que el mismo creyente permite que el Espíritu haga. El creyente puede luchar contra el Espíritu Santo. No estoy hablando de lo que se debe hacer, estoy hablando de lo que tristemente a veces se hace. Pero el pensamiento de llenos del Espíritu Santo es justo ese pensamiento contrario, una persona que el Espíritu está obrando claramente en su vida, el fruto del Espíritu es evidente. Me llama la atención como Pablo dice en 1 Corintios, primera de Timoteo, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y la verdad es que en los comentarios, si lees 5 comentarios, vas a leer 6 pensamientos distintos de lo que significa esta frase.
Es un poco difícil la frase, pero yo lo entiendo en esa dirección. O sea, es una persona que está llena del Espíritu Santo en el sentido en que tiene el misterio de la fe. ¿Qué es el misterio de la fe? Pues yo os voy a mandar a Colosenses 1:27, donde Pablo habla del misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo que mora en el creyente, deberíamos guardar ese depósito, ese regalo que hemos recibido. O sea, si Dios ha hecho morar al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Cristo, debemos hacer todo lo posible para aprovechar ese regalo que nos ha dado Dios. Cuando el Espíritu nos habla porque estamos haciendo algo que no debemos estar haciendo y trae convicción, en vez de decir, pero no pasa nada porque todo el mundo lo hace, deberíamos escuchar su voz y decir, lo siento, Señor, no quiero pecar contra ti. Entonces, si el Espíritu nos habla, obedecemos su voz. Y el Espíritu debería estar activamente produciendo este fruto espiritual de tal forma que nuestras vidas se van cambiando día tras día tras día. La vida del creyente nunca debe ser un lago estancado, debe ser un río que fluye con agua cristalina. Y así debe ser que debemos poder con limpia conciencia reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros y está obrando evidentemente, llenos del Espíritu Santo. Y finalmente habla aquí personas llenas de sabiduría. Y específicamente en 1 Timoteo habla de una persona que gobierna bien sus hijos y su casa. Ese pensamiento que había empezado a comentar aquí, una persona que tiene su vida familiar en orden. Ahora, ¿significa esto que qué pasa si los hijos mayores han ido por otro camino en la vida? Entendemos que cada uno tiene que tomar su decisión, cada uno tiene que tomar la dirección de su vida. Entiendo que no está hablando aquí de hijos mayores. No está hablando de un hijo que cuando ha crecido, pues ha ido por otro camino en la vida, ha elegido otro camino en la vida, sino que entendemos que está hablando de los hijos que están en la casa todavía, los que están todavía bajo la autoridad de su padre. Y estos hijos están bajo la autoridad de su padre, pero de una manera correcta. No porque el padre abusa de ellos. No estamos hablando aquí de un padre que no hay nadie que levante cabeza, porque el que levanta cabeza pierde la cabeza. Estamos hablando de un padre que sabe llevar bien su casa. Y se nota porque cuando ves a sus hijos, ves hijos que tienen la actitud bíblica, esa actitud de respeto hacia su padre. Y todos los asuntos de su casa, todo lo que lleva en su casa está en orden. No hay situaciones en que otros están demandando de él porque dicen que ha robado dinero o que debe dinero por ahí. Todos sus asuntos están en orden. Tiene un buen testimonio. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría. Así que nos presenta aquí una lista muy simple de un siervo de Dios. Pero antes de avanzar más, yo quiero que notemos una cosa. Tener un buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de sabiduría, ¿es algo que solo se limita a un diácono en la iglesia? ¿Es algo que se limita a, un pastor también debería tener todo esto? Sinceramente, ¿quién en la iglesia tiene libertad para decir, yo no tengo que tener esto? Yo no tengo que mantener un buen testimonio con los de afuera. No. Todos deberíamos tener un buen testimonio con los de afuera. Todos debemos ser honestos, sin doblez. Todos debemos tener mucho cuidado con sustancias
que pueden hacer que perdamos nuestro testimonio en un instante. Todos debemos tener cuidado con la codicia que puede entrar en nuestro corazón y antes de darnos cuenta, robarnos de nuestro gozo y reemplazarlo con amargura. Todos deberíamos tener una casa que está en orden. Todos deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, guardando ese regalo que Dios nos ha dado. Y todos debemos estar llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la palabra de Dios. Todos los días estamos lavando nuestra mente con el agua de la palabra, de tal forma que empezamos a pensar como Dios quiere que pensemos y nuestras vidas se manifiesten esa sabiduría divina. Todos debemos tener esto. Y de una congregación de personas que tienen esto, debe ser fácil reconocer a personas que también están haciendo esto, que la congregación puede reconocer como personas que pueden servir y ayudar para que la iglesia no pierda nunca lo que es el enfoque que Dios quiere que tenga la iglesia. He puesto aquí un poco de dibujo de cómo debe ser la iglesia. Una congregación es un grupo de personas y dentro de esta congregación encontramos bíblicamente que debe haber un anciano o incluso varios, no hay problema con que haya más de uno, o a veces la Biblia lo llama obispo o incluso pastor. Nosotros hoy en día nos quedamos realmente con este término y nos sentimos más cómodos quizás hablando de pastor antes de anciano u obispo, pero ese es un miembro de la congregación que tiene una función que es ministrar la palabra, guiar lo que es el ambiente espiritual de la iglesia, animar a los hermanos. Cuidado, no es el único que tiene que velar en cuanto a los hermanos, porque todos deberíamos estar velando los unos por los otros. Pero el pastor, de alguna manera, tiene esa función especial, llamado por Dios para intentar animar y estimular a los hermanos. Pero la Biblia también deja hueco para otra figura más, la figura de un diácono o varios diáconos. Y como notamos en la iglesia en Hechos, la iglesia empezó y había ancianos, eran los apóstoles, pero llegó el momento en que la iglesia tenía necesidad también de diáconos y la congregación misma participó en el reconocimiento. Notamos que no es el pastor que dice: yo necesito más personas que están de mi parte, por lo tanto voy a coger unos que están conmigo y así tengo un equipo más fuerte contra. No estamos aquí para luchar, para pelear, estamos aquí para sentir un cuerpo, y aquí personas que pueden venir y apoyar y afirmar la dirección de la palabra de Dios para la vida espiritual de una iglesia. Esto es lo que estamos viendo en este pasaje. Así que quiero terminar con estos pensamientos. Primeramente de Timoteo 3:10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Quiero comentar sobre esta palabra irreprensibles, porque nos choca un poco. O sea, lo que está diciendo es que la iglesia, la congregación, debe echar un vistazo, debe probar a una persona. O sea, no solamente de, bueno, yo creo que esta persona es buena persona, venga, vamos a votar a esta persona. No, debe mirar a una persona y si su vida, su testimonio es correcto, está viviendo lleno del Espíritu Santo, tiene sabiduría en su vida, pues si es así, debe ejercer el diaconado. O sea, la iglesia debe reconocer a tal persona y esa persona debe servir de una manera especial para asegurar que la dirección de la iglesia siga en la dirección correcta.
Pero dice, pero si son irreprensibles. Claro, escuchamos esto y decimos, tiene que ser perfecto. O sea, tiene que ser una persona perfecta para ser diácono, ¿no? Bueno, nos dice, o sea, esta palabra aparece varias veces en la Biblia. Lo encontramos sobre el pastor y ahora lo encontramos sobre el diácono. Pero el problema es que no hay pastor perfecto y tampoco habrá diáconos perfectos. Entonces, lo que os quiero decir es que la palabra irreprensible no significa perfecto. La palabra irreprensible lo que significa es imposible de acusar. Ahora, obviamente, si una persona fuese perfecta, sería imposible acusarle, ¿no? Pero hay otra manera de ser imposible de acusar. ¿Cómo es? Cuando yo hago mal, cuando he ofendido a una persona, cuando he hecho un comentario que no tenía lugar, antes de que me acuse una persona, si yo reconozco lo que he hecho, ¿qué hago? Primeramente, lo confieso al Señor y en segundo lugar, busco a la persona que he ofendido, suponiendo que hay una persona que he ofendido, y pido perdón a esta persona. Le digo, mira, quería hablar contigo porque he hecho algo que no tendría que haber hecho. Te he hecho un comentario, te he ofendido y estaba mal de mi parte. Pido por favor que me perdones. Y como cristiano, ¿qué decimos si un hermano nos dice esto? Me lo pensaré. Pediré a Dios que me dé fuerza para hacer esto porque no creo que lo pueda hacer yo. Esa no es espiritual. Ese comentario es un... Te voy a apuñalar. ¡Toma! Te voy a meter ahí en la espalda. No, la respuesta de un cristiano es: si es que Cristo me ha perdonado tanto, ¿cómo podría yo no perdonarte a ti? Ahora, en ese momento que esa persona me perdona a mí, ¿puede esta persona acusarme? Yo estoy convencido de que realmente esta palabra es eso. Irreprensible no significa perfecto. Irreprensible significa que estamos tratando los problemas conforme aparecen. Y os digo que es un peligro porque como cualquier oficio, cualquier título que tiene una persona, viene con la tentación del orgullo, que se le suba a la cabeza. Es que no sabes que yo soy pastor, yo soy diácono de la iglesia. Y ese orgullo, ¿qué pasa? Me empuja a pensar, que pida perdón los demás, pero yo no, porque yo soy el pastor. No, esa no es la actitud de un pastor, nunca. Esa persona jamás sería irreprensible. Más bien la actitud de cualquier pastor, diácono, sinceramente de cualquier cristiano, tiene que ser humildad. Y cuando tropezamos, reconocemos que tropezamos y pedimos perdón. Y así, una vez más, no estamos viendo algo especial que no pertenece al resto de la congregación. Estamos viendo que somos una congregación completamente unida ante el Señor. Da igual un título que puede tener una persona. Somos hermanos en Cristo. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos. Dicen los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Entendemos que la iglesia había multiplicado muchísimo. El número 7 no es el número perfecto para una iglesia para tener diáconos, sino que para Jerusalén dijeron: con todos los que somos vamos a tener a 7 diáconos, 7 varones. Y nos dice que y eligieron y ahí tenemos nuestra lista de los 7 nombres. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Qué interesante. La iglesia presentó los diáconos, la congregación presentó los diáconos ante los apóstoles. Y los apóstoles, orando, les impusieron las manos en símbolo. No hay nada mágico en las manos de los apóstoles, pero en símbolo de que efectivamente esta persona está apartada para un servicio especial. Ahora, lo que llama la atención es que los diáconos empezaron
para servir las mesas. Pero si volvemos atrás a esta lista de nombres, los conocemos algunos, no todos, pero hay algunos que sí que conocemos. ¿Por qué conocemos a Esteban? Es el primer mártir. ¿Y por qué lo mataron? ¿Porque estaba sirviendo las mesas? ¿Las viudas se levantaron? No fueron las viudas. Estaba predicando delante de los líderes religiosos. Felipe, ¿por qué conocemos a Felipe? Dios lo llevó al desierto para predicar el evangelio a un eunuco. Bueno, primero lo llevó a Samaria para predicar a los samaritanos. Es interesante. Estos son siervos y, sin embargo, ¿qué están haciendo? Servicio al Señor. Su testimonio, sus dones espirituales, e incluso misericordia, pero no exclusivamente misericordia. Es muy importante que nosotros entendamos este mensaje porque habla primeramente de un aspecto de la Iglesia, de lo que es una congregación local. Pero espero que hayáis notado que realmente nos está hablando de todos nosotros. Todos debemos ser siervos de Cristo. Después de todo, Él sirvió para nosotros, Él dio su vida en servicio por nosotros y nosotros también debemos tener nuestras vidas de tal forma que somos siervos de Él. Padre Santo, damos gracias por tu palabra y una vez más ese tema tan importante que es el servicio. Queremos que esta congregación sea una congregación de siervos, una congregación en que no venimos para ser servidos, sino venimos para servir. Y en el proceso, qué bonito será cuando todos empezamos a servir el uno al otro. Qué bonito es una congregación de este servicio mutuo, que es tu plan, es lo que tú deseas para nosotros. Pero pedimos también, Padre, que proveas siervos que se pueden reconocer delante de la Iglesia, ejemplos, un testimonio para los demás hermanos de lo que es este servicio a ti. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.